Hola, hola, bienvenidos un día más aquí a Precálculo al Tablero. Lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar brevemente de las identidades trigonométricas. Estas son unas herramientas que nos van a servir mucho cuando empecemos a trabajar ahorita lo de ecuaciones trigonométricas, que nos permiten volver a algo que de pronto está muy complejo a algo más simple. Entonces, vamos a revisarlas rápidamente. En realidad solo se las voy a mostrar, no tengo la intención, digamos, de probarlas todas. Creo que no es producente. Más bien vamos a ver algunos ejemplos y algunas cosas que nos pueden servir. Entonces, bien, vamos a pasar al tablero. Listo, entonces el objetivo es demostrar algebraicamente algunas igualdades trigonométricas mediante el desarrollo de ejercicios de prueba formal. Entonces, yo numeré las identidades desde este punto de vista, que son las identidades de intercambio, las identidades pitagóricas, las identidades de suma y resta y las de ángulo doble y medio. Creo que es una forma chévere organizarlas y de las que podemos sacar cosas interesantes. Entonces, arranquemos con las primeras. Entonces, primero quiero que recordemos las que ya teníamos, que tangente igual a seno de teta sobre coseno de teta, y estas de acá. Y fue las que usamos la vez pasada para empezar a revisar esas razones trigonométricas de esos ángulos notables. Entonces, estas es muy importante tenerlas presentes. De hecho, creo que son las que más se usan en realidad. Las identidades de intercambio, yo las llamo así porque son esas identidades que tú puedes usar para expresar una función que tienes de un modo en otro. Entonces, serían estas que les presento por acá. Entonces, yo puedo expresar el seno a través del coseno, colocándole menos a ese ángulo y sumándole pi medios. Y lo mismo para las demás. El coseno lo intercambio por seno y la tangente por cotangente. Entonces, como dije, no las voy a demostrar. Podemos hacer una comprobación. Entonces, digamos, por ejemplo, si teta es igual a pi tercios, miro la tangente de pi tercios, que es raíz de 3 sobre 3. Ahora veamos la cotangente de pi medios menos teta. Nos va a dar cotangente de pi medios menos pi tercios igual a cotangente de 3 menos 2 pi por 6 igual a cotangente de pi sextos, que es raíz de 3 sobre 3. Entonces, otra forma de verlo es con lo que ya sabemos, como de mover y desplazar las funciones del ejemplo que se vio en el video anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar cómo sería. Listo, que ya estamos en GeoGebra. Lo que vamos a hacer es empezar a transformar esta función seno. Entonces, recordemos que el seno iría graficado así. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es colocar un coseno. Cuando le coloquemos menos coseno, nos va a aparecer esta parte de acá. Y cuando le hagamos la expresión que tenemos, lo que vamos a hacer es un desplazamiento hacia la izquierda y nos va a quedar esta gráfica de acá. Entonces, y lo que quiero que vean es que fíjense que esta gráfica naranja coincide exactamente con la verde. Entonces es otra forma, digamos, de ver cómo se evidencian estas expresiones. Bien, ya con eso vamos a dar a las siguientes. Estas son un poquitín más geométricas. Son las identidades pitagóricas. Se llaman así porque se deducen del teorema de Pitágoras que vimos la vez pasada. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer un triángulo rectángulo de medida 1 y recordemos, lo que hemos visto es que seno va a ser esta parte de acá y coseno esta parte de acá, que sería el cateto adyacente, cateto opuesto. Entonces, al aplicar el teorema de Pitágoras, ¿qué hice? Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a seno cuadrado más coseno cuadrado. Y esa es la que se llama la identidad fundamental. Y se llama fundamental porque todas estas identidades que estamos viendo se pueden deducir a partir de esta única. Entonces ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería deducir alguna de estas. Entonces, a partir de esta podemos deducir estas de acá. Y también quiero que vean una cosa, y es que puedo despejar de aquí. Entonces, digamos, si mando este seno a la izquierda, me va a quedar 1 menos seno cuadrado igual a coseno cuadrado. Entonces también es una forma como de transitar de una expresión a otra. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es demostrar esta expresión de acá. Entonces, vamos a primero arrancar de la fundamental, que sería este paso 1 que les muestro acá. Y cuando decía dividir por un factor adecuado, es como mañas, o sea, como darse cuenta de cuál es. En este caso yo me di cuenta que es coseno cuadrado. Si lo divido todas por esa, entonces va a dar aquí seno sobre coseno, nos va a dar tangente. Coseno cuadrado sobre coseno cuadrado nos va a dar 1. Y 1 sobre coseno nos va a dar aquí secante. Entonces aquí fíjense que saqué el cuadrado afuera, como para que sea más claro. Pero ustedes pueden pasar de una si quieren a esta parte de acá, no pasa nada. Entonces nos queda aquí tangente cuadrado de teta más 1 igual a secante cuadrado de teta, que era la que queríamos demostrar.
Entonces fíjense que arranqué de una expresión y llegué a la que quería llegar. Entonces eso es una forma de pronto de demostrar esas identidades. Arrancar de una que ya conozco y empezar a manipularla para llegar a eso que yo quiero. Bien, pasemos al siguiente. Y tenemos estas otras que son de la suma y la resta. Entonces estas funciones son claves porque de pronto a veces quiero decir el seno de un ángulo, digamos por ejemplo 3 grados. Entonces necesito como mostrarlo como una resta de 2 cosas. Entonces esas son muy útiles en esas situaciones. Entonces aquí se las planteé de este modo. Tengan aquí cuidado con este más o menos, porque pues cambia de acuerdo a la expresión. Cuando dice menos más, lo que significa es que a este más le corresponde el menos y a este menos le corresponde el más. Eso es lo que quiere decir. Y pues esta acá no hay que aprendérsela, yo creo. Basta como con dividirla el seno sobre el coseno porque siempre va a funcionar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hallar el coseno de 15 grados y lo que vamos a ver aquí es que 15 grados es igual a 60 menos 45 grados. Entonces lo que vamos a hacer es coseno de 60 menos 45 grados, lo podemos escribir así, bajo la expresión anterior. Recuerden, el menos corresponde aquí en este caso con más. Y pues aquí lo que va a expresar los valores que ya conocemos. Coseno de 60 grados un medio, seno de 45 raíz de 2 sobre 2. Y seno de 60 grados raíz de 3 sobre 2. Al operar nos va a quedar esta expresión de acá. Y lo que nos dice es que el coseno de 15 grados va a ser raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4. Entonces, fíjense que logramos hallar este coseno de pronto de este ángulo que parecía complejo, como a partir de esos que ya conocemos. Por eso es clave que tengamos claros esos ángulos notables que les mostré la vez pasada, los que vamos a hallar con la servilleta o la corbata. Y por último tenemos estas identidades de ángulo doble y medio. Estas en realidad no son tan útiles para este curso de precálculo. Sin embargo, van a ser muy útiles cuando ustedes estén trabajando la parte de cálculo integral, en cálculo diferencial incluso, porque básicamente uno, a partir de estas expresiones, uno llega a integrales más sencillas. Entonces, por eso es clave que las veamos de pronto en este punto para que se vayan familiarizando con ellas. Entonces vamos a hacer de nuevo una verificación. Entonces, tangente de 2x, entonces si x es pi tercios, va a quedar aquí tangente de 2 pi tercios, que pues recordemos que se puede escribir por ejemplo como seno sobre coseno, que es raíz de sobre 2 sobre menos un medio. Recuerden que aquí cuando estamos en 2 pi tercios es el segundo cuadrante, entonces es negativo. Entonces nos va a quedar aquí al final menos raíz de 3. Por el otro lado es de la derecha, entonces tenemos aquí 2 tangente de x dividido 1 menos tangente cuadrado de x. Entonces al reemplazar aquí el pi tercio nos va a quedar aquí raíz de 3 y aquí 1 menos raíz de 3 al cuadrado, que al efectuar este cuadrado nos va a dar 3 positivo. Y pues menos 3 más 1 nos va a dar y menos 2, que se cancela con el 2 de arriba, nos va a dar aquí menos raíz de 3. Entonces las igualdades funcionan y son muy útiles para llegar, digamos, de algo complejo a algo más sencillo. Y bueno, entonces por último les quería mostrar un ejemplo de cómo demostrar algunas de estas expresiones. Y otra forma de hacerlo es arrancar de algo que tengo a la izquierda y llevarlo a lo que tengo a la derecha. Entonces mi consejo acá es, cuando les aparezcan secantes, cotangentes y eso, mandarlos siempre a senos y cosenos. Cuando ya tengan todo como senos y cosenos, empezar a manipular con esas estrategias de factorización y multiplicación que ya conocemos, para empezar a llegar a eso que queremos tener. Entonces aquí en este lado, por ejemplo, reemplacé estas expresiones. Aquí con el color se pueden guiar. Entonces, por ejemplo, la cosecante la reemplacé aquí por seno, la cotangente por seno sobre coseno, y esta de acá por 1 sobre tangente, que pues queda también a la final coseno sobre seno. Ya en el punto en que la tengo así, ya empiezo a manipular. Como que antes de manipularlo creo que es contraproducente. Entonces primero desarrollé esta suma que tenemos acá y efectué los extremos y los medios, lo que hace que, digamos, estos senos se cancelen aquí abajo. Y lo que quiero que vean es que nos apareció aquí de nuevo la fundamental. La fundamental suele aparecer muchas veces en estos ejercicios. Nos va a quedar aquí dividido 1 como tal, porque pues no hay nada en el denominador, y pues que nos da el coseno, pues que era la que queríamos demostrar. Entonces quisimos, arrancamos de la izquierda y llegamos a la derecha. Bueno, entonces eso es todo por el día de hoy. Espero haber sido claro y haberme hecho entender.
Entonces nos estamos viendo, hablamos en otro momento y nos vemos.